tardes, bienvenidos a un episodio más de su podcast Y con eso, ¿cómo te sientes? El día de hoy estamos aquí con ustedes, mi colega Elizabeth Ramírez y su servidor Daniel Luna. Y bueno, hoy venimos a platicar un poquito acerca sobre la violencia en pareja. La violencia en pareja específicamente. Y pues bueno, ¿te parece si platicamos y hablamos un poquito de esto? Claro que sí, tenemos mucho de qué hablar sobre el tema de la violencia. Creo que, bueno, hay mucha gente que habla de ello, pero muy pocos verdaderamente profundizan en el tema. No sé si el tiempo nos dé para profundizar, pero definitivamente es algo que se tiene que hablar. Y bueno, hoy se pone sobre la mesa. Sí, claro, ¿no? Y pues bueno, la violencia, ¿no? Algo que normalmente, o malamente, ya normalizamos mucho y hasta a veces pensamos que es parte de nuestro día a día, ¿no? Más hablando en cuestión a la pareja, oye, como de repente hay señales, hay situaciones que vamos dejando de lado pensando que es muy normal, que es algo característico dentro de las relaciones, y hasta a veces que si no pasa es porque de plano ya no nos queremos o algo está mal en la relación. Claro, es que creo que para poder hablar de esa normalización, primero tenemos que ir a, pues a lo mejor hacer como una crítica constructiva, ¿no? Pero así como a cuestionarnos sobre las definiciones que hay de violencia. Porque hace poco estaba leyendo, según la OMS, la violencia, así literal, no recuerdo la definición, pero hacía referencia como a la parte física, ¿no? Como una agresión física que llega a afectar de forma psicológica. Entonces, no sé qué piensas, pero me parece grave que se piense que la violencia es meramente algo físico, es una conducta, cuando creo que va mucho más allá. O sea, podemos empezar a hablar de tipos de violencia y demás, pero quedándonos un tantito en la definición, pues no me parece que esté bien definida la violencia, ¿no? Y creo que es pues una organización que ahora sí que es muy importante, ¿no? Y que muchas personas se basan en esta definición para definir si están o no viviendo violencia. Y con esto muchas veces he escuchado, no, es que yo no vivo violencia porque no me pega, pero sí te manipula. Sí hay otras formas también de violentar. Y para mí, el simple hecho de que haya que haya un ejercicio del poder, ¿no? Que alguien busque controlar de diferentes maneras, ya es violencia. Sí, claro, ¿no? La definición que nos compartes creo que sí es muy superficial, como se está manejando, ¿no? Que solamente agresiones o solamente golpes como tal. Entonces, sí, yo creo que ahí también sería como definir, o más que definir, ir agregando o viendo un poquito más allá, que no solo son agresiones físicas, ¿no? La violencia. Y como bien lo dices, pasa mucho que de repente sí hay chantaje, hay manipulación, hay control, hay agresiones verbales, pero no hay golpes. Entonces no, o sea, todo está bien, son cosas que pasan en la relación, cosas que es normal en una relación que vayan surgiendo, que vayan pasando, y llega a este punto de, bueno, pues es que tienes que aguantar porque así es la relación, así son las relaciones. Y es ahí donde pareciera ser, oye, como que se va normalizando tanto esto, de decir, no, pues acuérdate, no hay golpes, no hay evidencia, no hay violencia, cuando realmente hay mucho más allá. Como lo decíamos, podemos empezar a hablar de los tipos de violencia que se van ejerciendo, y que eso pareciera que, pues como no es visible para muchos, pareciera que no es. Claro. ¿Y qué tipos de violencias existen? Psicológica, por ejemplo. Económica también. Económica, psicológica, como por ejemplo esto que decimos de la manipulación, el chantaje, de pronto los celos también. Económica, pues es muy común, de hecho, que se busque controlar por medio del dinero, que se busque que un miembro de la pareja
sea quien administra, ¿no? Ujú. Y lo hago así porque con esta administración se controla. Entonces, lo que tú ganas, me lo das a mí y yo te voy dando nada más para lo básico. La cosa es que a veces ni para lo básico, ni para necesidades básicas, fisiológicas, que se alcanzan. Claro, y ojo, digo, compartir y a lo mejor administrar que uno, pero que hay un acuerdo entre la pareja, pues tampoco no es que sea malo ni que pueda llegar a la violencia, pero como bien lo dices, cuando sí ya empieza a limitar esta parte, y como dices, ni siquiera para lo necesario, es donde se empieza a ejercer este tipo de violencia. Puede ser también de que uno trabaje y no se le permita a la otra persona trabajar, al final de cuentas, y después se saca esta como excusa, ¿no? Decir, pues es que yo estoy trabajando, tú eres la que estás trabajando, X o Y, y que a través de ahí también se empieza a ejercer esta parte de violencia, esta parte de violencia económica. Me quedaba pensando en esto que mencionabas, como de estar de acuerdo en que haya una administración del dinero, pero también, o sea, en base a qué se hacen los acuerdos. O sea, un acuerdo es que estemos ambos en el mismo canal, como que los dos ganemos igual, en el sentido de que, bueno, va a ser una administración para, no sé, los dos llegar a este mismo objetivo. O sea, que en ese acuerdo no haya alguien que quede por encima del otro. Claro. En donde, bueno, yo administro todo y yo me quedo con todo y a ti nada más te voy dando eso poquito que necesitas. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, claro, ¿no? Y aquí también me acuerdo un poquito, de repente llega a pasar esto mismo como, bueno, pues vamos a irnos por partes iguales, ¿no? En gastos, en todo, pero sabiendo que una persona tiene un salario o un sueldo o genera más, y entonces se hace esta presión de, pues es que vámonos igual, o sea, no, o sea, realmente no. Si una persona llega a generar más, pues bueno, se administra desde esa parte, pero no se podría como tal decir, vámonos por partes iguales, ¿no? Porque también ahí se va limitando toda esta parte. Exactamente, porque entonces quien gana menos va a salir perdiendo. Exacto. Totalmente. ¿Qué otros tipos de violencia conocemos? Bueno, podemos hablar también, como ya lo decíamos, la violencia psicológica, que hablamos de pues control, chantaje, toda esta parte que creo que es una de las violencias más recurrentes, ¿sí? En la mayoría de las relaciones, porque volvemos al punto, pareciera que es algo normal, algo que tendría que estar ocurriendo, y que muchas de las parejas, y más hoy en día se ha visto mucho en videos y todo esto, sabemos de las redes sociales, ¿no? Cómo van impactando y cómo van haciendo de que, si se puso celoso, no se puso celoso, me está diciendo que esto, que el otro, o sea, del control de la ropa, el control de con quién hablo, de con quién salgo, y es como ese interés que se puede ver o que en teoría te está teniendo la otra persona, y se llega a confundir con el cariño, con la protección, ¿sí? De a mí me importas, por eso te lo estoy diciendo, por eso te estoy ayudando. A veces hasta se utiliza esta palabra, yo te ayudo a que no te llegue a pasar algo más, yo te ayudo a que te cuides de esto, cuando realmente solamente se está controlando y se está obteniendo una ventaja al final de cuentas de esto, ¿no? Pero ¿por qué está tan normalizado? Son varias veces que mencionas y menciono hoy también esta palabra, se normaliza. ¿Por qué está tan normalizado? Me puse a pensar en esto que nos venden como concepto de amor, en sí, como este mito del amor romántico. Exacto. ¿No? De si no te cela es que no te quiere, ¿no? O si no hace esto es que entonces no es amor. O sea, está muy normalizado porque se vende este concepto muy distorsionado y en el que hay muchas violencias alrededor del amor. Claro. Sí, totalmente, la romantización del amor llega a generar todos estos mitos que pues vamos creciendo con ellos, ¿no? Y que bueno, ya tiene un buen rato esta romantización del amor que empieza unos años atrás y comienza con la familia, ¿no? Empezamos a verlo en la familia, ¿no? Lo normal, que pues bueno, papá hace esto, mamá hace esto,
esto sí es cariño, esto no es cariño, y se empieza a jugar con todos estos roles, todos estos conceptos que bueno, nosotros vamos interiorizando y que al final en muchos de los casos volvemos a replicar, ¿no? Que es lo que sí debe de ser, como hablábamos, estos roles, creo que uno de los mitos muy marcados son los roles que tiene que tener la pareja, o sea, qué es lo que hace el hombre, qué es lo que hace la mujer, qué es lo que hace en sí tal o cual persona, para poder acceder a que se pueda dar una buena relación. Y si no se tiene eso, también está la crítica y la presión social de es que cómo estás con una persona que no hace esto, cómo estás con esta persona que no hace aquello, que no es esto, que no es lo otro, y empezamos también con este conflicto, ¿no? De oye, a ver, espérame, o sea, eso tendría que ser, ¿no? Y empiezo a caer en esto, y bueno, vuelvo otra vez al punto, se empieza a hacer ya, o se empieza a ver, mejor dicho, como algo muy, claro, muy normal. Como estos estereotipos, ¿no? Del hombre y de la mujer, de que bueno, la mujer está más relacionada con la sensibilidad, las emociones. La mujer es emocional, un mito completamente erróneo y falso. Y el hombre es más insensible, macho, proveedor, más racional. Claro, entonces en estos estereotipos, ¿no? Entra como, bueno, es que entonces que no te demuestre amor, que se muestre frío, que no sea sensible ante diversas situaciones que te pasen, entonces es normal, porque así son los hombres. Entonces ahí empezamos con esta invisibilización de la violencia, donde, oye, te está minimizando, y eso no es amor, y eso no es normal, pero se ve como algo normal en los hombres, ¿no? Y es un montón de cosas ahí que se van como entrelazando y que pasan desapercibidas, pero que al final luego hay una molestia de por qué no me siento bien, por qué no me siento a gusto, porque hay algo que no me cuadra, porque te están violentando y no te has dado cuenta. Sí, la verdad que darnos cuenta, como lo decías, de que estamos viviendo en una relación violenta puede ser muy difícil para la persona. No imposible, tampoco de detectar y de salir, pero a veces cuesta poder salir de una relación violenta. Claro. Y por eso es que pues, cada vez se va quedando más ahí, la persona va hasta haciéndolo como ver de que pues es lo que me tocó, o sea, porque es difícil entender todas estas partes, que no solo la violencia tiene que ver con una agresión física, que hay muchas más cosas que nos hacen o que hacen vivir una violencia dentro de la pareja. Y bueno, como también lo decía, a veces también la presión de afuera, la misma familia, pues es que es tu esposo, es tu esposa, pues es que así tú lo escogiste, ¿no? Así tú sabías que desde el inicio iba a pasar algo así, ¿no? Porque esto desde el inicio, yo ahorita me acordaba que desde antes de formalizar tal cual, pues ya hablamos de, no sé, un matrimonio o algo así, hay muchas parejas que deciden por sí vivir juntos, experimentar antes, y hay señales que nos van dando como esa cuestión de, oye, algo aquí, como bien lo decías, no está cuadrando, algo aquí me hace sentir incómoda, me hace sentir incómodo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero lo vamos dejando, porque a veces también lo podemos confundir con el enamoramiento, ¿no? Esta parte donde todo se tolera, todo se pasa, todo es muy bonito, cualquier cosa que haga mi pareja buena, en el sentido de para uno o malo, si lo queremos ver así, es algo como no es tan importante, porque caemos en esta parte también del enamoramiento, del mito de que todo tiene que ser así. Pero cuando pasa esto y empezamos a ver realmente cómo es la persona, empezamos a ver tanto las virtudes como los defectos de la persona, porque claro, todos tenemos estas partes, ya es donde dices, oye, algo no me gusta, algo no me cuadra, ¿no? Pero que se venía viviendo desde el inicio. Y esto a veces en la presión que nos hacen es, ay, pero ¿a poco no te diste cuenta? ¿A poco no lo ves? Pues es que puede que no lo haya visto tal cual, pero esa misma presión de, pues es que así era, ahora tienes que aceptar que así es y que tienes que querer. Entonces es muy difícil a veces para la persona poder decir, oye, esto es violencia, esto no lo quiero, por también lo que van a decir después. Claro, o también a veces se piensa en que ya estando en un matrimonio
se va a cambiar, ¿no? Y ahorita que decías esto de que luego te dicen, como, pues es que así te tocó, ¿no? Como, aguántate. Es que incluso eso también es violencia. Claro. O sea, es la violencia que ejerce sobre, particularmente sobre las mujeres, la sociedad, ¿no? De, pues es que tú lo elegiste, o sea, te atribuye a ti esa responsabilidad que no te toca, que no es tuya y que es del otro, ¿no? O sea, incluso ahora resulta que entonces que me violente es mi culpa. Exacto. Y no va por ahí, ¿no? Entonces, o sea, incluso también esas cosas son violencia, esas palabras de te tienes que aguantar, tienes que quedarte, tú lo elegiste, es también violencia. Y hay un montón de cosas que pasan como micromachismos, pero fíjate, hace poco también leía que ya no son micromachismos, porque incluso la misma palabra lo minimiza. Más bien es machismo tradicional. Es algo nuevamente normalizado, claro, algo que se ve día con día y que ya no se ve como algo malo, sin embargo, es violencia. Bueno, retomando los tipos de violencia, pues también existe la violencia sexual, ¿no? Y que va mucho más allá de una penetración, de una violación. Vaya, violación también es cuando, por ejemplo, te tocan sin tu consentimiento. Claro. ¿Sí? O sea, no se reduce a una penetración. Y lamentablemente hay mucha violencia sexual. Sí, un tema que a veces, por también el tabú que existe, ¿no?, dentro de la sociedad, no se habla, no se dice, pero que está muy presente, ¿no? Como bien dices, no solo es la penetración, o sea, hay muchas cosas que van ocurriendo, y más cuando se es pareja, lo mismo que acabamos de hablar, ¿no? Pues es que es tu pareja, o sea, oye, lo tengo que tolerar, lo tengo que aguantar, es mi pareja, es algo normal, así son todas las parejas, cuando realmente no, o sea, realmente está sucediendo. Y creo que este tema de la violencia sexual, creo que nos da para mucho realmente, y que a lo mejor nos tendríamos que llevar 1, 2 o 3 episodios tal vez hablando de esto, pero que tenemos que hacer conciencia de que está ahí y que existe. Últimamente se ha visto un poco más, tal vez por los temas que se ven en las redes sociales, pero también es como de llamar la atención cómo esto pareciera que va escalando, ¿no? Cómo esto pareciera que ya se está visibilizando, pero que también es importante darle más seguimiento, porque a veces solamente, como tú dices, queda de, ok, es esto, está pasando, pero ¿qué más se hace ahí? ¿Sí? ¿Cómo puedo actuar? Y a veces se actúa la persona, pero lastimosamente no se le da el seguimiento adecuado. Y vuelve otra vez todo este ciclo de normalización, de hacerlo ver como, pues ya, es todo lo que hay. Sí, y las cifras de la violencia sexual apuntan a que es más común entre la misma familia. Exacto. O entre la pareja, justamente volviendo a la normalización de, pues es que si me lo está pidiendo mi pareja, no es violencia, es que es casi que su derecho, ¿no? Claro. Y no, o sea, justamente nadie tiene derecho sobre tu cuerpo, ni tu pareja, ni tu familia. Tú eres la única persona que tiene derecho sobre tu cuerpo. Y si tú no quieres, es no quiero, o sea, no es no. Nuevamente aquí nos enfrentamos a una violencia de parte del sistema, ¿no? O sea, de parte de incluso a veces de las instituciones, en donde denuncias, pero no, la institución no le da ese seguimiento, no le da, los protocolos que se tienen lamentablemente no son eficaces, porque no se está pensando en la persona que es víctima de violencia, particularmente a las mujeres, sino se está pensando como, o se queda en, hay protocolos porque tenemos que cumplir con ellos, porque tenemos que tenerlos, es algo que nos pide como algo meramente administrativo, y se pierde de vista el sentido humano y el
seguimiento a la violencia que se está viviendo, porque incluso muchas veces en esos protocolos se cae mucho en la revictimización. Claro. Entonces, pues bueno, se tiene que hablar definitivamente. Es también importante recordar que cuando se vive violencia se mete en un ciclo, o sea, hay un ciclo, lo cual evidentemente hace complicado de ver que se está viviendo, ¿no? O sea, un ciclo en donde hay una luna de miel, hay una parte bonita de arrepentimiento, de regalos, pero luego eventualmente hay algo que vuelve a generar tensión y luego hay algo que hace que se explote y se ejerza la violencia y vuelves a una luna de miel en donde se arrepiente y bueno, eso en ese momento es difícil. Regularmente es personas que están a tu alrededor las que se dan cuenta de que algo no anda bien. También una particularidad es que se empieza a alejar a la persona de sus círculos más cercanos, de sus redes de apoyo, como pueden ser amigos y familia. Entonces, sí, es importante, primero que nada, identificarlo. Creo que si ya de entrada uno se pregunta, ¿por qué no me siento a gusto en la relación? ¿Por qué me siento con miedo? Claro. Más que disfrutando. Con pues ya es, culpa. con culpa ya es bastante, ¿no? O sea, yo creo que ya diste el primer paso. Exacto. Y pues bueno, de ahí viene un montón de cosas que hay que hacer para lo que es importante un acompañamiento, particularmente un acompañamiento psicológico. Claro, sí, porque a veces, como bien lo decías, podemos como ver un poco que algo no cuadra, que algo está pasando, pero a veces se queda hasta ahí. Y a veces no solamente se queda porque la persona no quiera, o sea, realmente cuando se está ejerciendo esta violencia no le permite, como bien lo decías. Hay personas que sí a tu alrededor se dan cuenta, pero hay otras personas que también te hacen o te dicen, no, todo está bien, todo es normal, todo es tranquilo, y no. Como tú bien dices, desde el momento en que ya empezamos a sentir que algo no funciona, que me empiezo a sentir mal, incómodo, que hay estas situaciones donde hay conflicto, y más que haya conflicto, no haya una eventual como solución, una eventual, sí, como ver qué se puede hacer entre nosotros y solamente se deje como a uno el responsable, oye, pues es importante hacer este acompañamiento, como bien dice, acompañamiento psicológico, en donde, bueno, se está con la persona, se escucha, se analiza, se puede ir viendo todas estas situaciones y obviamente poder ir trabajando acompañado a la persona para que pueda salir de ese ciclo de violencia que se vive. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, pues me parece que aquí igual podemos sacar mucho más y creo que hasta, como tú decías, 1, 2, 3 episodios creo que no serán suficientes para hablar sobre el tema, ¿no? Pero mientras se siga generando los espacios donde se pueda hablar y cuestionar, me parece muy valioso. Yo creo que por hoy podríamos terminar este pequeño espacio, pero muy valioso, donde podemos hablar un poquito acerca de la violencia en pareja, cómo se vive, qué cosas pueden estar pasando. Y pues bueno, aquí los estaríamos esperando también en próximos episodios para seguir hablando de diferentes temas que bueno, tanto que les generen a ustedes dudas, preguntas y bueno, también temas que nosotros podamos ir compartiendo para poder seguir generando este tipo de espacios. Claro, espérenos en siguientes episodios con pues más temas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.